Creí que era la verdadera hija. Capítulo 4. Tiempos perfectos. Lo ocurrido en la fiesta del palacio se había difundido por toda la capital como la pólvora. A raíz del monumental escándalo, el conde Starion decidió que ya no podía seguir de brazos cruzados, permitiendo que Selena desacreditara públicamente la reputación de su verdadera hija. Por eso mismo planeaba reportar a Selena ante el tribunal del Centro de Interrogación de Herejía, con la falsa acusación de que el elixir que ella estaba distribuyendo contenía sustancias prohibidas. Esta fue la primera vez que Sion escuchó que Selena era la mente maestra detrás de los famosos elixires que estaban revolucionando la medicina del imperio. Sin embargo, al ver la ciega determinación de su padre, Sion no tuvo el valor ni el coraje de admitir que la medicina que él mismo había usado para sanar su herida era en realidad mejor que cualquier otro medicamento tradicional. Claro que hasta ese preciso instante el joven caballero no tenía la menor idea de que la creadora de esa milagrosa fórmula era la misma hermana a la que habían desterrado. Aún así, trató de no darle demasiada importancia, principalmente porque su mayor preocupación en esos momentos era Siena, quien no había parado de llorar tras su humillante enfrentamiento con Selena. No obstante, mientras contemplaba el llanto de su hermana, las frías palabras del duque Calipso no dejaron de resonar en su mente. A pesar del escalofrío que aquello le provocaba, se dijo a sí mismo que el duque solo estaba intentando manipularlo con mentiras para defender a su amante y se obligó a desestimar cualquier sospecha. Pero, en los días siguientes, las percepciones de Sion comenzaron a cambiar de manera drástica. Al principio fue solo el constante e incómodo murmullo de las sirvientas que cuchicheaban a escondidas acerca del comportamiento de Siena. Hablaban de sus repentinos y violentos cambios de humor y de cómo estallaba en furia desmedida cuando creía que nadie la estaba observando. Sion intentó convencerse de que solo eran chismes malintencionados provocados y magnificados por el estrés, hasta que un día escuchó claramente cómo una de las empleadas revelaba lo que verdaderamente había sucedido aquel día en las escaleras. La mujer afirmó que había sido la propia Siena quien se había lanzado por su cuenta al vacío, fingiendo el aparatoso accidente para luego acusar falsamente a Selena de haberla empujado. La sirvienta añadió que al ver cómo Siena acosó despiadadamente a Rosy hasta hacer que la muchacha renunciara, ninguna de las demás quiso pasar por el mismo infierno y prefirieron avalar la mentira. A raíz de esa aterradora revelación y sumado a los comentarios previos del duque, la venda de ingenuidad de Sion comenzó a aflojarse, dando paso a una profunda desconfianza. Quizás por eso, consumido por la duda, decidió que solo por una vez pondría a prueba a Siena para descubrir quién era realmente la víctima y quién la villana. Asimismo, en otro punto de la capital, el príncipe Philip decidió concederle una audiencia privada a Siena, presionado en gran medida por la insistencia del conde Starion, quien parecía ciegamente determinado a arruinar a Selena a como diera lugar. Sin embargo, Philip, que tenía un gran interés en el negocio de Selena, no podía permitir bajo ninguna circunstancia que las torpes e impulsivas acciones de ese estúpido conde arruinaran sus planes a largo plazo. Por eso accedió a encontrarse con Siena. Pero si la muchacha ingenuamente creyó que aquella cita se debía a que finalmente el heredero al trono había caído rendido ante sus encantos, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. La reunión tenía como único propósito lanzarle una advertencia. Dejémonos de juegos y falsas pretensiones, Siena Starion, sentenció el príncipe con su calma habitual. Siena, quien mentalmente seguía celebrando y creyéndose su propio cuento de haberse convertido en la nueva y legítima joya de la alta sociedad, dio un violento traspié al oír las frías y cortantes palabras de Philip, quien continuó sin el menor rastro de piedad. Tú y yo sabemos perfectamente que eres una impostora. ¿De verdad fuiste tan ingenua como para creer que la corona no iba a investigar minuciosamente tu turbio pasado antes de aceptarte en la corte? Esto es solo una advertencia. Deja de inmiscuirte en los asuntos de Selena y frena las locuras de tu supuesto padre. Esa fue la advertencia que el príncipe le impuso para mantenerla bajo control, cuidándose, por supuesto, de no revelar demasiado sobre sus propios planes. De lo contrario, la alta jerarquía del templo podría enterarse de que él ya conocía toda la verdad ocurrido en el pasado, y Philip no podía permitir que el escándalo escalara de más en un momento tan crítico para su sucesión.
mansión. Tras terminar el severo sermón, le ordenó a Siena que regresara a la mansión por sus propios medios, añadiendo que estaba más que seguro de que una antigua criada como ella conocía el camino a la salida a la perfección. Siena, por su parte, se quedó paralizada. No lograba asimilar cómo el príncipe se había enterado de que ella era la falsa hija del conde. Estaba firmemente convencida de que su actuación había sido impecable y que había logrado engañar al imperio entero. Pero una cosa le quedó clara en medio de su pánico: si quería que sus privilegios y su vida de lujo siguieran intactos, necesitaba encontrar con urgencia la forma de silenciar a Philip y asegurarse de que el príncipe jamás revelara su secreto. Pese a todas las sutiles advertencias, el conde Starion continuó adelante con su descabellada demanda y consiguió que el Tribunal de Centro de Interrogación de Herejía iniciara una investigación contra Selena. Y aunque era una situación sumamente tensa y peligrosa, Selena se dijo a sí misma que esta vez poseía las herramientas, el conocimiento y los aliados necesarios para defenderse contra la malintencionada difamación de su antigua familia. No como la última vez, donde fue tratada como un animal y ni se le concedió el derecho de un juicio justo. Por otro lado, tampoco necesitaba la hipócrita ayuda de Philip, quien seguía insistiendo de manera patética en que formaran una alianza comercial y política. Hacía apenas unas horas el príncipe había llegado inesperadamente para verla, presionándola para que trabajaran juntos. Y según sus soberbias palabras, su oferta era sencillamente irrechazable, argumentando que bajo su protección y de la familia imperial, nadie se atrevería a levantarle falsos testimonios públicamente. Incluso tuvo la osadía de afirmar que su poder y su influencia política eran infinitamente mejores que el respaldo que podía concederle el ducado Calipso. Selena, que no había olvidado ni por un segundo la humillación y el abandono que él le había hecho cuando fue arrastrada a prisión injustamente, se burló abiertamente de él. El mismo hombre que le dio la espalda tan pronto como ella dejó de serle útil para sus fines políticos, ahora la quería de regreso desesperadamente. Hay un dicho muy sabio que dice: no escupas al cielo porque la cara te cae. Fue verdaderamente satisfactorio e irónico ver cómo ahora las cosas se habían invertido por completo a su favor, demostrando que, como bien dicen por ahí, los tiempos de Dios son siempre perfectos. No estoy interesada en cooperar contigo ni con la corona, ni ahora ni en el futuro. Así que si eso es todo lo que tienes que decir, daré por terminada esta reunión. Con esa tajante despedida, Selena se puso de pie y le indicó la salida, dejando al futuro emperador del imperio con la palabra en la boca y el orgullo completamente hecho añicos. Y hablando de añicos, otro que vio destruidas sus esferas de certeza fue Sion. Esa mañana, el joven caballero le había concedido un permiso especial al cocinero de la mansión y se había encargado él mismo de preparar el desayuno para Siena. Con total premeditación había elegido utilizar langostinos como ingrediente principal, sabiendo perfectamente que su verdadera hermana biológica jamás había sido alérgica a los mariscos. Al principio, Siena se había negado rotundamente a probarlo, argumentando que ese plato en particular le recordaba de forma desagradable a la época de sus penurias. Pero ante la sutil e implacable insistencia de Sion, la joven finalmente cedió y se llevó un bocado a los labios. Inmediatamente después de eso se excusó diciendo que debía redactar una carta urgente para Amelia y se retiró a sus aposentos. Y al ver que no hubo una reacción inmediata, Sion pensó aliviado que sus sospechas eran completamente infundadas y comenzó a sentirse sumamente culpable por haber desconfiado de forma tan mezquina de su propia hermana, y deseando compensar su mala fe, pensó que sería un buen detalle llevar a Siena a almorzar en ese nuevo y exclusivo restaurante que se había inaugurado recientemente en la capital. Sin embargo, en cuanto se dirigió al ala de la mansión donde se encontraba la habitación de la joven, se topó con una gran conmoción. Todas las doncellas corrían de un lado a otro como un montón de pollos sin cabeza, buscando desesperadamente un antídoto contra la alergia. Pero eso no fue lo peor. Desde el fondo del pasillo, Sion pudo escuchar cómo la refinada Siena maldecía en voz en cuello, soltando las vulgaridades más ordinarias que jamás había escuchado. ¿Y alguna vez has experimentado la terrible sensación de negación donde intentas aferrarte a una ilusión? Sabes que quieres creer en una verdad reconfortante, pero incluso tu propia conciencia te grita que estás profundamente equivocado. Pues bien, Sion sentía exactamente eso en estos momentos, pero multiplicado por 1000. Todo lo que creía saber sobre Siena en realidad siempre había sido una colosal y retorcida mentira, y lo peor de todo era que él mismo le había dado la espalda a su verdadera hermana.
Mientras tanto, en otro lugar, Selena leía con atención la misiva confidencial que el gremio de información le había enviado. El reporte informaba que en el mismo periodo en la que la hija del conde de Starion había sido secuestrada, un violento asesinato había ocurrido en la casa de Julia. La víctima era un hombre, pero su cuerpo había desaparecido misteriosamente y solo se encontraron rastros de sangre en el campo. Se decía que no había muchos detalles sobre la identidad de aquel sujeto. Solo se sabía que era alguien adinerado que solía dejarle grandes sumas de dinero a Julia, como si ella hubiera sido su amante, y justo después de aquel sangriento incidente, Julia, presa del pánico, escapó junto con su hija. Miles y miles de pensamientos abrumaron a Selena, quien tuvo que obligarse a no saltar a conclusiones apresuradas. Su memoria aún era sumamente frágil y no había logrado recuperar ningún recuerdo de su infancia. Los avances que había tenido con las sesiones de Manuel eran demasiado escasos como para llamarlos un verdadero progreso, pero Selena mantenía la fe. Por otro lado, esa tarde debía acudir a su primera sesión ante la Inquisición, así que Selena debía enfocar toda su energía en eso por ahora, lista para defenderse a sí misma y a su negocio de cualquier falsa acusación. Y horas después, Selena se presentó con la frente en alto ante el pleno, el cual estaba conformado por el sumo sacerdote, Manuel, y otros 2 clérigos de alto rango. En cuanto la audiencia comenzó, Selena remarcó su claro distanciamiento con la familia Starion y enfatizó que ahora ella respondía únicamente y legalmente como Selena Rayon. Después procedió a explicar cómo todo el caso se trataba de un burdo malentendido y que las acusaciones del conde eran completamente infundadas, nacidas de los rencores y problemas internos de una familia de la que ella ya no formaba parte. Además, demostró que los medicamentos que estaba distribuyendo contaban con todas las certificaciones sanitarias requeridas. Manuel también intervino firmemente a su favor. La audiencia continuó por largas horas en las que Selena contestó cada pregunta con templanza, y al final, tras deliberar en secreto, el pleno determinó que el medicamento de la farmacéutica Rayon era de extrema utilidad para la salud pública y que las acusaciones de la casa Starion carecían de sustento, dictaminando que estaban siendo impulsadas por puros sesgos personales. Fue un gran alivio para Selena, y tan pronto se dictó la sentencia de absolución, Aidan entró corriendo al salón para brindarle su apoyo. Desde la última vez en las que ambos se habían confesado sus sentimientos en el baile, habían acordado que lo primero era que Selena pusiera en orden su pasado y sanara su mente. Aidan le había prometido que estaría a su lado cada vez que lo necesitara y que la esperaría tanto como fuera necesario. Asimismo, le había confesado que él también tenía una importante verdad que contarle, pero que esperaría a que ella recuperara sus memorias por sí misma, ya que su prioridad absoluta era que Selena restaurara su confianza, y él no quería aprovecharse de su vulnerabilidad. Por eso mismo, y sintiéndose más convencido que nunca, Selena se dispuso a recuperar sus recuerdos esa misma tarde. De alguna manera presentía que Aidan sabía algo crucial que ella ignoraba, y no era tonta. Había sido ingenua en el pasado, pero ahora era capaz de identificar las señales. Poco después, Selena volvió a intentar forzar las barreras de sus recuerdos con la ayuda de Manuel, pero hoy en especial, el desbloqueo de la energía sagrada parecía ser infinitamente más dolorosa de lo usual. Miles de voces que no lograba reconocer comenzaron a retumbar en su mente, creando un montón de ruido y una cacofonía dolorosa. Pero entre todo ese caos mental, la inconfundible voz de un niño gritando ¡corre!, resaltó con una nitidez desgarradora entre todas las demás. Al notar su severa agitación y cómo el sudor frío empapaba su mente, Aidan se arrodilló apresuradamente frente a ella tomándola por los hombros. Selena abrió los ojos con desesperación y de pronto las facciones adultas de Aidan se difuminaron y superpusieron con el rostro ensangrentado de un niño, y luego todo el salón se volvió oscuridad, arrastrándola hacia el abismo de un recuerdo que comenzó a liberarse. Fue un día maldito y aterrador. La pequeña Selena no había dejado de llorar un solo segundo, pese a que el tosco hombre que la había secuestrado ya la había amenazado repetidas veces con matarla si no se callaba. Todo había ocurrido esa misma tarde, mientras ella se dirigía hacia el templo para recibir una bendición de sanación. Pero en el camino, su nana Emma había sido herida con gravedad de un intento desesperado por protegerla, y en consecuencia, Selena había terminado siendo arrastrada a ese cautiverio. Después
Después de capturarla, los secuestradores la habían arrastrado por un sendero recóndito en el espeso bosque, hasta llegar a una cabaña miserable que parecía caerse en pedazos. Al poco rato, una mujer llamada Julia salió a recibirlos. El hombre le tendió una pesada bolsa de monedas de oro y le prometió que seguiría recibiendo más financiamientos y simplemente mantenía a la niña oculta con ella. Quien demonios estuviera detrás del macabro plan de secuestrar a la hija de un conde no era un tema de interés para los criminales, siempre y cuando ellos recibieran su jugosa parte del botín. Para cuando el ejecutor se marchó, la mujer se giró hacia ella con una mirada perversa y le ordenó que olvidara su verdadero nombre. De ahora en adelante respondería únicamente al nombre de Inet y tendría que llamarla mamá. Siendo tan pequeña y estando completamente paralizada por el miedo, Selena solo pudo asentir y seguir las órdenes de esa extraña. Pero a pesar de acatar sumisamente cada una de sus indicaciones, la mujer era severamente cruel la mayor parte del tiempo. La golpeaba si no respondía con rapidez, la intimidaba con historias de terror y muchas veces la encerraba en el sótano durante días sin darle un solo bocado de comer. En ese infierno también conoció a una niña de su misma edad cuyas características físicas eran sumamente similares a las suyas. Compartían casi el mismo color de cabello, con una leve diferencia de matiz, una estatura idéntica y rasgos parecidos, exceptuando el color de los ojos. Su nombre era Siena, pero su conducta retorcida y caprichosa era igual de maliciosa y desalmada que la de su madre. Pero Siena también era muy inteligente. Hacía preguntas y por miedo Selena le contaba toda su vida. Le habló de sus recuerdos más preciados en la mansión Estario, de las cartas escritas por su difunta madre, de los gustos y hábitos preferidos de su padre. Le confesó todo. Jamás cruzó por su mente que años más tarde esa niña resentida usaría cada uno de esos detalles íntimos para suplantar su identidad. Y con el paso de los días, el aislamiento forzado y los constantes maltratos hicieron que Selena comenzara a desarrollar conductas ansiosas y retraídas. Lo mismo pasó al momento de comer. La mayor parte del tiempo la dieta consistía en mariscos y langostinos que ya estaban echados a perder, y Julia siempre le estampaba el plato de comida en la cabeza cada vez que la pequeña Selena lloraba o intentaba rechazar la comida. Esto provocó que Selena desarrollara un rechazo traumático por los langostinos, sepultando en su subconsciente aquel asco físico como un mecanismo de defensa contra el recuerdo del maltrato. Asimismo, Siena también jugó un papel crucial en su tortura psicológica. Un día la llevó a la parte trasera de la cabaña, asegurándole que había algo increíble que quería mostrarle. Selena jamás imaginó que lo que pretendía enseñarle era un niño esclavo que estaba encerrado en una jaula como si fuera un animal salvaje, y para una niña que jamás había presenciado tal crueldad y degradación humana, su reacción instintiva fue huir asustada, mientras Siena desde atrás reía a carcajadas y se burlaba del pequeño al que cínicamente había calificado como un simple perro callejero. Así transcurrieron las semanas en aquel cautiverio. Ese día en particular, Selena se había negado a comer otra vez porque los mariscos olían peor que nunca, y como castigo por su rebeldía, Julia le había encerrado a oscuras en el cobertizo. Selena se encontraba ovillada en el suelo, llorando en silencio y pensando en su familia, cuando de pronto sintió que una mano tocaba su hombro. Al girarse, lo primero que hizo fue soltar un grito de pánico, pero poco después, el mismo niño de la jaula, quien parecía tener serias dificultades para articular las palabras correctamente, la calmó como pudo y le juró que él no intentaba hacerle daño. Solo después que logró tranquilizarla, Selena supo que ese niño se llamaba Aidan y que había llegado a ese lugar hacía mucho tiempo tras ser vendido como esclavo por traficantes de personas. Al escuchar su desgarradora historia, Selena comenzó a llorar de nuevo, pero Aidan le pidió que no agotara sus lágrimas, ya que él tenía un plan perfecto para escapar de allí y se lo compartiría con ella si dejaba de llorar. Selena se limpió las lágrimas y le dio las gracias, sin saber que ese simple agradecimiento le cambiaría la vida por completo a un pequeño niño esclavo que nunca antes en su existencia había recibido una muestra de afecto, gratitud o dignidad. Fue de esa manera que ambos en esa oscuridad supieron y pudieron encontrar un consuelo mutuo, formando sin pretenderlo una amistad inquebrantable. En ese periodo de confinamiento, Selena le hablaba efusivamente sobre la fastuosa vida aristocrática, sobre los banquetes y especialmente sobre los torneos. Algún día yo también empuñaré una espada y me convertiré en el mejor caballero de todo el imperio, había dicho Aidan con los ojos brillando con entusiasmo, maravillado por las historias de la nobleza, y Selena le sonrió dulcemente. Mi papá dice que una persona solo debe empuñar una espada si es para proteger a los que ama. Ya, pero
pero tú también debes aprender a protegerte a ti misma, había retrucado el pequeño con seriedad. Selena le contestó entonces que también era importante saber comunicar las cosas y que para eso era necesario estudiar mucho. Aidan bajó la cabeza. Le confesó tímidamente que él no sabía leer ni escribir, y sintiéndose conmovida y queriendo ayudar, tomó la mano del niño y comenzó a trazar con delicadeza sobre su palma cada letra de su nombre. Ninguno de los dos imaginó jamás que las palabras grabadas en la piel se convertirían en la promesa que guiaría sus destinos, grabándose en el alma mucho más profundo que la misma tinta. Sin embargo, aquellos efímeros momentos de paz terminaron pronto y de la forma más trágica posible. El día en que Selena y Aidan intentaron ejecutar su escape, Sienna los descubrió, pero antes de que la niña pudiera gritar para alertar a su madre, Aidan la empujó con fuerza y tiró de la mano de Selena para que huyeran juntos hacia la espesura del bosque. No obstante, todo se complicó de forma catastrófica sin que ellos lo supieran. Ese mismo día, el secuestrador había regresado de imprevisto para movilizarlos a todos y desmantelar el campamento, ya que el ejército imperial les pisaba los talones. Los criminales cometieron un error de cálculo. Nunca imaginaron que la niña que tenían cautiva era en realidad la prometida del príncipe heredero. Todos debían huir antes de ser capturados, y fue justo en medio del caos cuando un hombre de porte elegante irrumpió en la cabaña, y Sienna desde el fondo gritó con alegría. ¡Papá! Era el conde Lucas Starion, el hermano gemelo del conde y tío de Selena. El hombre se mostró horrorizado y estupefacto al ver a su pequeña sobrina en ese antro. Frente a esa escena, fue sumamente fácil llegar a una rápida conclusión. Julia intentó explicarse con desesperación, pero el conde Lucas, quien originalmente había acudido al lugar solo para verificar si su hija ilegítima Sienna estuviera viviendo bien con las enormes sumas de dinero que él enviaba en secreto cada mes, y entonces comprendió la verdad. Al ser testigo de que Julia en realidad había malgastado su oro en vicios y que encima estaba involucrada en el secuestro de su sobrina, el conde estalló en cólera y amenazó con entregarlos a todos a la justicia. Pero en ese instante de descuido, el secuestrador lo atacó letalmente, clavando una daga directo en su corazón. La situación se tornó sangrienta, caótica y fuera de control. Presintiendo el peligro de muerte y viendo el asesino avanzar hacia ellos, lo único que el pequeño Aidan pudo hacer fue empujar a Selena hacia la salida, instándola a que huyera con todas sus fuerzas, mientras él se lanzaba con valentía contra el hombre armado para comprarle valiosos segundos de ventaja. Fue el último acto de amor puro que pudo hacer para proteger a la única persona que lo había tratado como un ser humano, incluso siendo solo un niño indefenso. Selena, por su parte, hizo exactamente lo que Aidan le ordenó. Corrió y corrió sin mirar atrás a través del denso bosque, con las lágrimas cegándola hasta que su padre y las tropas reales finalmente la encontraron. Tiempo después, el conde Starion logró localizar a su hermano herido de muerte y lo socorrió como pudo, manteniéndolo en un estado de coma utilizando las propiedades del Kruke. Durante todo ese tiempo posterior al rescate, Selena desarrolló un severo trastorno de estrés postraumático. La única manera en la que su mente logró sobrevivir a un evento tan horrendo y sangriento fue fraccionándose. Sin embargo, había días específicos en los que las memorias rotas intentaban volver de una manera tan espeluznante que Selena se quedaba completamente paralizada, sumida en un cuadro de catatonia. Así vivió en constante agonía mental hasta que un día el príncipe Philip se percató de su crisis y le sugirió astutamente que él podía ayudarla a curar su mente. Ambos tenían apenas 15 años y Philip se acercó a ella ofreciéndole un milagroso analgésico a su sufrimiento a través de un mago mental. Fue una oferta de paz que ella, en su desesperación, no pudo resistir, pero lo único que el príncipe hizo en realidad fue adormecer su dolor y sellar su memoria para que jamás recordara la verdad de ese fatídico día. Cuando Selena despertó, lo primero que encontró de frente fueron los ojos oscuros y cansados de Aidan, y en cuanto lo reconoció, no lo pensó dos veces. Se abalanzó hacia él y lo atrajo en un fuerte y desesperado abrazo. Nunca en toda su existencia se había sentido tan agradecida de que el niño que la había salvado en el pasado siguiera con vida. Pensé que estabas muerto. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma pensando que habías muerto por mi culpa en esa cabaña. Aidan, muchas gracias por salvarme ese día.
sucedía? Susurró ella al separarse un poco, pero él negó de inmediato con la cabeza. Saber que habías logrado escapar con vida de ese lugar fue lo único que me mantuvo cuerdo y con fuerzas. Si hay alguien en este mundo que tiene que agradecer, soy yo. Selena sollozó un poco fuerte. Pero fui débil y también una cobarde. Debí haber enfrentado mis miedos en lugar de huir. Quizás si no me hubiera quebrado habría podido encontrarte muchísimo antes. ¿Por qué nunca me dijiste que eras tú aquel niño? Una sombra de culpa invadió la expresión de Aidan, quien desvió la mirada un instante antes de confesarle el calvario que vivió tras su huida. Tan pronto como Julia se enteró de que Selena había sido rescatada, entró en pánico y vendió a Aidan a un mercader de esclavos aún más despiadado para borrar cualquier cabo suelto. Años después, cuando estalló la guerra sangrienta fronteriza, Aidan logró ganar su libertad en el frente, y para cuando se dio cuenta de la magnitud de la situación, ya se encontraba luchando codo a codo en las trincheras junto al mismísimo príncipe heredero. Fue precisamente en las barracadas donde volvió a escuchar después de mucho tiempo el nombre que creía perdido: Selena Starion, o como él solía conocerla en su corazón, Enid. Cuando la guerra finalmente terminó y él fue condecorado con el título del Duque Calypso por sus hazañas heroicas, acudió a un puñado de eventos de la alta sociedad con el único propósito de volver a verla. Pero cuando por fin la tuvo de frente, se llevó la dolorosa sorpresa de que ella ni siquiera parecía recordarlo en lo más mínimo. Solo fue a través de los rumores que se enteró de que Selena había borrado por completo su pasado debido al severo trauma del secuestro. Y solo entonces Aidan desistió en su intento de volver a encontrarse con ella por temor a que su presencia detonara una crisis o reviviera los fantasmas del dolor que ella había olvidado. Se dijo a sí mismo que lo mejor que podía hacer por su bienestar era mantenerse alejado y protegerla desde las sombras. Así fue como se limitó a seguir sus pasos a través de las casetas de la corte, pero todo su autocontrol se desmoronó cuando se enteró de que los Starion habían decidido exiliarla y enviarla al centro de interrogación para ser torturada bajo cargos falsos. La impotencia que sintió en aquel momento lo devoró por completo. La cruda realidad de saber que por más títulos nobiliarios que hubiera acumulado, no había estado allí para protegerla cuando ella más lo necesitaba. Sentía una profunda vergüenza de sí mismo, porque en su afán de no lastimarla con el pasado, Selena había terminado herida. Y quizás no fue su culpa directamente, quizás no estaba en sus manos predecir la crueldad de su propia familia, pero Aidan cargaba con esa responsabilidad sobre sus hombros. Incluso ahora, cuando le ocultó la verdad de su identidad, sentía un terrible remordimiento por haber guardado un silencio durante semanas mientras la veía sufrir por su amnesia. Espero que algún día puedas perdonarme por haber sido un cobarde y no hablar a tiempo, murmuró Aidan, pero para Selena no había absolutamente nada que perdonar, porque Aidan había sido quien la salvó en su infancia, e incluso ahora, su amor incondicional y su paciencia la habían impulsado a ser una mujer mucho más fuerte, mucho más valiente y mucho más decidida de lo que jamás fue antes. Sin embargo, ahora que la neblina de su mente se había disipado y había logrado recuperar cada uno de sus recuerdos, una serie de incógnitas quedaba sobre la mesa. ¿Quién había sido la verdadera mente maestra y la mano negra detrás de su secuestro? ¿Y por qué Philip había decidido ayudarla a olvidar esa tragedia? El conde Starion se sorprendió al recibir la inesperada visita del príncipe heredero, pero nada lo preparó para el verdadero motivo que lo había traído hasta su despacho. Philip, harto de la obstinación del conde en continuar con sus absurdos intentos de acusar y difamar a Selena, decidió intervenir de manera definitiva. Había llegado allí con un único propósito: contarle la cruda verdad. Le reveló que Selena era sin lugar a dudas su verdadera hija biológica, y que si no poseía ningún recuerdo de su pasado, era porque él mismo había ordenado sellar su mente mediante un poderoso hechizo. Y aunque al principio el conde se negó rotundamente a creer una sola palabra de lo que consideraba una locura, su escepticismo y arrogancia cambiaron por completo cuando Philip comenzó a relatar memorias íntimas de la infancia que solo la verdadera hija de Starion podía conocer. Para terminar de destruirlo, el príncipe recitó los poemas que la difunta condesa solía escribirle a su hija, y le desveló la verdad más perturbadora de todas: quien había estado realmente
realmente detrás del letal ataque a su hermano gemelo y cómo Sienna los había engañado a todos manipulando las pruebas, debido a que era en realidad la hija de Julia, la perversa mujer que había mantenido a Selene en cautiverio durante su secuestro. Philip le reveló todo este retorcido rompecabezas al conde, dejándolo completamente estupefacto y sin aliento. ¿Cómo puedes saber tú todo esto con tanto detalle? Logró articular el conde con la voz temblorosa. Porque Selena me confió cada detalle de sus memorias antes de que decidiera borrarlas por completo de su cabeza. Escuchar esa fría confesión hizo que el conde explotara internamente, desesperado y aún negándose a aceptar el monstruoso hecho de que había fallado miserablemente como padre. Cuestionó con rabia al príncipe, exigiéndole saber por qué se lo estaba contando hasta ahora y por qué había guardado silencio mientras destruía a su propia hija. Pero la respuesta de Philip fue un golpe directo al cuello. No soy yo el responsable de no haber reconocido a mi propia hija para luego exiliarla y mandarla a una celda de tortura, condestaria. Esa fue su propia obra. El conde sintió que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies y que el aire le faltaba en los pulmones al darse cuenta del peso real del gran pecado que había cometido. Durante todo este tiempo, cegado por las apariencias y la manipulación de una farsante, había repudiado, pisoteado y destruido la vida de su propia hija. Sienna sabía perfectamente que su castillo de mentiras se estaba derrumbando a pedazos, con el príncipe Philip conociendo su secreto y Sion mostrándose cada vez más distante y frío con ella. Supo que sus días de gloria en esa mansión estaban contados. Era solo cuestión de tiempo para que el conde Starion se enterara de la verdad y la echara a patadas a la calle, o peor aún, la entregara a las autoridades imperiales. Pero, ¿qué había sido exactamente lo que la motivó a armar toda esta infame farsa en primer lugar? Obviamente, la codicia desmedida y el más puro resentimiento. La vida de Sienna nunca había sido un cuento de hadas. Con una madre abusiva, cruel y negligente que al final de sus días murió enferma y consumida por los vicios, Sienna se vio obligada a trabajar duro como una simple sirvienta para sobrevivir. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, siempre odió y renegó de su verdadero padre biológico, quien jamás la reconoció como su hija legítima. De haber sido diferente su vida, quizás habría sido un camino fácil lleno de lujos. Pero entonces, un bendito día para su suerte, escuchó los rumores de que la gran heredera de la casa Starion había perdido la totalidad de sus recuerdos de infancia. Sienna reconoció rápidamente ese apellido y supo en el acto que esta era la oportunidad de oro que el destino le ponía en bandeja de plata. Engañar a las personas siempre se le había dado con una facilidad asombrosa. Los Starion realmente habían sido unos reverendos idiotas, pero para su desgracia, su plan había tenido algunas grietas y errores de cálculo. Ahora el tiempo límite se le había agotado y era momento de huir otra vez antes de que la atraparan. Pero ella no se marcharía con las manos vacías. El Crooked había desaparecido de la mansión Starion y poco después de ese misterioso robo, el Gran Templo anunció a Sienna como la nueva santa del imperio. Ante el colapso total de su realidad, Sion decidió enviarle una carta urgente a Selene explicándole todo lo ocurrido, cómo Sienna los había engañado, traicionado y desvalijado, llevándose la sagrada reliquia familiar y lo profundamente arrepentidos que estaban tanto él como su padre por las atrocidades que le habían hecho sufrir. En la misiva, Sion también admitió que sabía perfectamente que sus disculpas llegaban demasiado tarde y que era completamente justo que ella no quisiera perdonarlos, pero aún así le suplicaban una audiencia desesperada. Al leer aquellas líneas, Selena se mostró completamente indiferente. Y sí, dicen por ahí que la mejor venganza es el perdón, pero para alguien que había pasado por el mismísimo infierno como ella, eso solo era un absurdo que solo aplicaba si el daño cometido era perdonable. En el caso de su familia no lo era. Selena no quería otorgarles paz, quería que ellos vivieran eternamente consumidos por el arrepentimiento. Por supuesto, Aidan le mostró su incondicional apoyo a cualquier decisión drástica que ella tomara. Ahora bien, con respecto a la información de Sienna convirtiéndose en la nueva santa, era más que obvio que el templo la estaba utilizando y protegiendo, volviéndola intocable ante la ley común. Sin embargo, Selena no era la única que le daba vueltas a esta nueva problemática que arruinaba por completo los planes de Philip. El hecho de que el templo proclamara a Sienna como santa fortalecía
fortalecía peligrosamente la influencia política del clero por encima de la corona. Fue en ese momento cuando su asistente hizo una observación. Su Alteza, ¿no le parece sumamente extraño que la casa de Starion haya mantenido esa reliquia escondida por tantas generaciones y jamás la haya usado a su favor para ganar más poder en el imperio? Philip reflexionó profundamente en esa aguda e inquietante interrogante, hasta que la respuesta más lógica y demoledora iluminó su mente. La verdadera razón por la que los Starion nunca habían explotado el supuesto poder del Crooked era porque la verdadera reliquia sagrada no era ese maldito artefacto, sino la sangre de la línea directa. Y al comprender finalmente la magnitud de su error de cálculo, Philip ordenó de inmediato que enviaran una solicitud a la farmacéutica Rayum. Necesitaba encontrarse ante Selena una vez más, antes de que el templo descubriera que se habían llevado la pieza equivocada. Finalmente llegó el día en que Selena tenía que confrontar cara a cara a las personas que le habían dado la espalda. En cuanto cruzó el umbral de la puerta, los rostros que la recibieron fueron las caras familiares de su padre y su hermano mayor, seres que en el pasado lo habían sido todo para ella, pero que ahora se sentían como dos completos desconocidos. El alivio, la fingida sumisión o la tardía preocupación que ambos mostraban ya no significaban nada para Selena. No podía creer que ahora ellos tuvieran el descaro de estar angustiados por saber si dormía bien o si había perdido peso. Todo aquello le resultaba patético y ridículo. Si me hicieron venir hasta aquí solo para hacerme perder el tiempo con cursilerías, me marcharé ahora mismo, les advirtió. Solo entonces Sion comenzó con la desesperada verborrea de cómo habían sido cruelmente engañados y manipulados por las conspiraciones de Siena. Su padre también intervino de inmediato, agregando que debieron haber investigado más a fondo antes de acusarla y enviarla al calabozo de forma tan arbitraria. Y al final de toda su patética e hipócrita justificación, agregaron una disculpa que a Selena le supo una burla de pésimo gusto, porque durante toda su intervención ellos solo hablaron de cómo también habían sido víctimas de un vil engaño, sin responsabilizarse en ningún momento de cada nefasta decisión y acción en la que fueron actores y cómplices principales. Incluso cuando no tenía mis memorias, en mi subconsciente sabía que Siena mentía, pero incluso ahora, recordando cada detalle de mi infancia y de la tortura, ¿qué es lo que hace la diferencia? Ustedes y yo ya no somos familia. Ante la crudeza de sus palabras, el conde intentó recomponer la situación con una narrativa bastante romántica sobre los lazos de sangre y lo que verdaderamente significaba ser una familia, pero aquello solo avivó el profundo desprecio de Selena. Así que esto significa la familia para ti, algo que puedes desechar a la basura o recoger del suelo cuando te convenga. Lo que ustedes me hicieron no tiene perdón de Dios ni justificación humana. Me acusaron sin una sola prueba de herejía, permitieron que me torturaran y aun cuando el templo comprobó legalmente que yo no mentía, me humillaron y me forzaron a arrodillarme ante su falsa hija. Ahora asuman su propia responsabilidad. Estoy completamente segura de que el arrepentimiento no es una carga lo suficientemente pesada para pagar por todo lo que me hicieron sufrir. Ahora es demasiado tarde para llorar. Ustedes jamás, ni en esta vida ni en la otra, obtendrán mi perdón. Esta es la única razón por la que vine hasta aquí. Desde hoy, considérenme muerta para su linaje. Yo también viviré el resto de mis días como si jamás hubiera tenido una familia. Dicho esto, Selena se dio la vuelta y se marchó, ignorando los gritos desconsolados del conde y los ruegos desesperados de Sion, quien finalmente reconoció que su hermana tenía toda la razón. Ellos habían sido los primeros en mutilar y pisotear el concepto de familia. Selena tenía todo el derecho legal y moral de guardarles el resentimiento y no concederles ni una sola oportunidad para arreglar las cosas. Sion pensó que lo único que necesitaban hacer era darle tiempo para que sus heridas cicatrizaran, pero el conde sabía en el fondo de su alma que eso jamás sería posible, porque incluso si ellos esperaban una eternidad a que el dolor de Selena sanara, el lazo ya se había roto irremediablemente. En ese preciso instante, Sion recordó una vez más las frías advertencias del duque Calipso en el salón. Él siempre había tenido la razón, pero justo cuando la culpa los asfixiaba. Su padre se quejó ahogadamente, llevándose una mano temblorosa al pecho antes de desplomarse pesadamente contra el suelo, dejando a un Sion en completo pánico que gritaba por un médico mientras sostenía el cuerpo inerte de su padre.
Selena no pudo ignorar la última y urgente carta enviada por Philip. La razón detrás de su atención radicaba en que el heredero al trono explicaba de manera alarmante la inmensa popularidad que Siena estaba ganando entre los plebeyos y cómo la alta jerarquía del templo estaba utilizando esa devoción ciega a su favor para socavar la autoridad de la corona. Para este punto, Selena ya tenía más que claro que el templo distaba mucho de ser un lugar sagrado. Sus líderes habían vendido su fe y sus principios. Sin embargo, aunque su deseo más profundo era ver caer a Siena de su pedestal, no le tentaba en lo más mínimo la idea de trabajar de manera conjunta con Philip. Aunque el príncipe parecía buscar activamente la destrucción de la influencia clerical, lo que alineaba sus objetivos de manera casi perfecta, una duda persistía en el aire. ¿Por qué Philip deseaba tanto la caída del templo? ¿Era solo una fría estrategia para asegurar su ascenso indiscutible al trono o escondía algo más? Otra inquietante cuestión era el misterio detrás de la reliquia. Tras recuperar sus recuerdos, Selena comprendía perfectamente por qué la reliquia había respondido ante Siena. Después de todo, ella también poseía sangre Starion. Pero ¿por qué la reliquia había brillado con mayor intensidad en las manos de Siena, siendo que la sangre de Selena también era legítima? La respuesta definitiva de eso llegó días después, junto con un erudito historiador enviado directamente bajo el amparo de Philip. Llegó a visitarla a la farmacéutica y le explicó lo que la historia oficial se había encargado de sepultar. Según las leyendas imperiales, hacía 500 años existía un pequeño reino gobernado por un monarca tiránico y corrupto llamado Talion, cuyas tierras estaban plagadas de herejes que se fortalecían con cada día que pasaba, y cegado por una codicia desmedida y una enfermiza obsesión por la vida eterna, el rey amenazó de muerte a la única y verdadera santa de la época para obligarla a producir agua bendita milagrosa. Al no conseguirlo por medios divinos, el monarca recurrió a las artes oscuras de la magia negra, y fue entonces cuando dos valientes hombres se levantaron en armas contra su tiranía: Stephen Martinson, un caballero de fe inquebrantable, y su más leal amigo y estratega, William Starion. Juntos ejecutaron al rey corrupto y sellaron un pacto de sangre y un voto inquebrantable. El trono real sería para la dinastía Martinson y el místico Crooked pertenecería para siempre a la casa Starion. Eso era todo lo que se mencionaba en los libros permitidos por la censura imperial, pero los textos jamás detallaron en dónde demonios provenía realmente el Crooked. El historiador entonces le reveló que hacía 200 años una invasión extranjera destruyó la mayor parte de la capital, cobrándose miles de vidas y reduciendo a cenizas gran parte del patrimonio cultural del imperio. Como erudito, él había pasado décadas navegando por distintos continentes para rastrear los fragmentos perdidos del pasado, y solo de ese modo logró desenterrar registros prohibidos de aquella época, descubriendo una verdad jamás esperada. El Crooked que poseía la familia Starion no era realmente una reliquia bendecida por los dioses, sino un artefacto mágico diseñado artificialmente para imitar las propiedades del Santo Grial. Philip, quien ya estaba al tanto de este fraude histórico, planeaba utilizar esa demoledora información para desenmascarar al templo y despojarlos de su legitimidad. Pero ¿por qué estaban compartiendo un secreto de estado tan peligroso con ella? Al notar la sospecha en los ojos de la joven, la respuesta del hombre fue simple mientras le entregaba una brújula especial. La verdad, señorita Selena, tarde o temprano siempre encuentra una grieta para salir a la luz, y este objeto será su guía. La noticia de que el conde Starion había colapsado llegó rápidamente a oídos de Selena gracias a Aidan. Al parecer, Sion había estado rogando e implorando por todos los medios que Selena regresara a la mansión para ayudarlos, justo después de que ella se marchara. El conde había sufrido un colapso y desde entonces no había vuelto a abrir los ojos. Según los médicos de la corte, el conde se encontraba ahora en un estado de catatonia absoluta. No estaba muerto, pero tampoco mostraba el menor signo de vitalidad. Al procesar la información, Selena no pudo evitar preguntarse si todo esto podría tener alguna relación directa con el robo del Crooked. La única forma de averiguarlo era viéndolo con sus propios ojos. Y sí, durante mucho tiempo la alta sociedad y el clero habían creído ciegamente que el Crooked era un objeto sagrado capaz de crear agua bendita impregnada con fuerza vital pura. Sin embargo, Selena, armada con sus conocimientos farmacéuticos y el informe del historiador, dedujo la oscura verdad. Si un objeto requiere fuerza vital para funcionar, significa que eventualmente
eventualmente consume a esa persona. El conde había estado generando esa supuesta agua bendita a costa de su propia salud para mantener artificialmente con vida a su hermano gemelo. Que ahora él también hubiera colapsado era algo completamente lógico, pues el Cracket no era una bendición sino un peligroso artefacto que había drenado la energía del conde por 13 años. Claramente esto no era algo que pudiera confiarle a los corruptos sacerdotes del templo. El único clérigo en quien Selena podía depositar su confianza era Manuel, así que tras comprobar que el conde estaba atrapado en un estado catatónico, Selena dio una breve sentencia a Sion y se giró sobre sus talones para marcharse. Al ver que su última y desesperada oportunidad para que Selena los perdonara se desvanecía, Sion corrió tras ella alcanzándola en el oscuro y frío pasillo de la mansión mientras le rogaba entre las lágrimas que solo la escuchara una vez más. No obstante, todo lo que obtuvo por respuesta fue la mirada indiferente y helada de la joven. El día que me echaste de esta casa llamándome impostora también llovía a cántaros como hoy. ¿Acaso ya olvidaste lo que me dijiste? Dijiste que los impostores debían ser tratados peor que a un perro callejero. Ni siquiera lo dudaste un segundo cuando ordenaste que los guardias me arrastraran fuera y me humillaran públicamente. Ahora yo no me voy a rebajar a hacerte lo mismo, pero tampoco esperes que tenga un ápice de misericordia por ti o por tu padre. Selena no se arrepentía de ninguna de sus palabras, por lo tanto no tenía nada de lo que disculparse o retractarse ante ellos. Su conciencia estaba en perfecta paz. Ahora, lo único que le quedaba por hacer era revelar ante todo el imperio la fraudulenta verdad detrás del Cracket y sentarse a observar la inevitable y catastrófica caída de Siena. Philip ya se había encargado de difundir estratégicamente varios artículos que demostraban que el Cracket en realidad era una reliquia falsa. A raíz de ese inmenso escándalo que amenazaba con destruir la credibilidad de la fe, el mismísimo sumo sacerdote le había solicitado una reunión privada a Selena. En un principio ella pensó que el líder religioso lo hacía para pedirle una mediación o un mensaje de tregua que ella pudiera hacerle llegar al príncipe heredero, pero para su sorpresa, lo primero que el sumo sacerdote le pidió fue que confirmara de forma pública la autenticidad del Cracket. Además también le preguntó si ella ya tenía recuerdos nítidos de su secuestro de la infancia. ¿Y no era eso sumamente extraño y sospechoso? Por supuesto, Selena no quería saltar a conclusiones apresuradas, no sin antes tener las pruebas definitivas en sus manos y descubrir con certeza quién era la persona que había estado realmente detrás de su rapto a los 9 años. Pero mientras se retiraba del lugar, justo en el pasillo principal del templo, se encontró cara a cara con Siena. En cuanto la vio, la falsa santa corrió hacia ella con una expresión completamente desencajada, exigiéndole saber si era verdad lo que se estaba divulgando en los artículos. Al parecer, la muchacha estaba completamente aterrada y consciente de que sus planes de grandeza se habían ido al demonio. Ahora no solo se enfrentaba a la posibilidad de ser juzgada por el tribunal del centro de herejía, sino que además, al haber estado utilizando el Cracket de forma constante para fingir milagros, era muy probable que su propia fuerza vital se hubiera estado debilitando y temía sufrir exactamente el mismo y trágico destino que el conde Starion. ¿Y no era sumamente irónico? La mujer que no tuvo ningún tipo de remordimiento o escrúpulo por arruinarle la vida y robarle su identidad, ahora le rogaba para que la salvara lanzando disculpas vacías, llantos patéticos o promesas absurdas de redención. Le está suplicando clemencia a la persona equivocada. Ve y ruégale a tu hermano o a tu padre, refutó Selena con desdén. Siena rogó con aún más desesperación, aferrándose al vestido de Selena mientras le pedía entre lágrimas que ya nadie la quería ni la respaldaba en esa mansión. Solo entonces Selena se acercó a su oído y le susurró: entonces, húndete en tu propia miseria y no intentes arrastrarme contigo. Fue en ese preciso momento cuando Siena supo que su cómoda vida estaba acabada por completo. Desesperada y aferrada a la última moneda de cambio que le quedaba para salvar su propio pellejo, escupió la última y más perturbadora verdad que se había guardado todo ese tiempo. Las verdaderas personas detrás de tu secuestro no fueron criminales comunes, fue el mismísimo templo quien orquestó todo esto desde las sombras. Según el relato apresurado de Siena, ella lo había escuchado todo de primera mano justo después de que Selena lograra escapar de la cabaña en el bosque. En ese entonces, un grupo de clérigos de alto rango asignados a la zona habían acudido al campamento para recriminarle a Julia el haber perdido a la prometida imperial, revelando que el rapto de la niña Starion había sido planeado por el clero.
Con toda la turbia verdad saliendo a la luz, ahora lo que tenían que hacer era ejecutar el golpe de gracia definitivo. Ahora que sabían que el sumo sacerdote y la cúpula del templo habían estado detrás del secuestro de Selena, Philip usaría esa devastadora información para derribar por completo el poder del clero. El escenario perfecto sería justo el día de la gran ceremonia de investidura de los caballeros imperiales, frente a los ojos de todo el imperio. Sin embargo, la única y perturbadora pregunta que aún quedaba flotando en el aire era: ¿acaso Philip siempre había sabido que el templo estuvo detrás de todo y lo usó a su conveniencia? Para cuando el esperado día de la ceremonia llegó, el ambiente en la gran plaza de la catedral era tenso. Fue el sumo sacerdote quien dio inicio a la asamblea con un discurso de cómo la fe de la población había comenzado a fallar debido a los rumores malintencionados de la corte, defendiendo la santidad del templo y tachando de corruptos a quienes osaran cuestionarlos. Solo entonces, buscando un milagro que limpiara su nombre, invitó a que Selena subiera al altar principal, presentándola ante la multitud como la máxima testigo y protectora de la fe, exigiéndole que demostrara ante todos la autenticidad e indiscutible pureza del Kraken. Selena caminó con paso firme, pero en lugar de rezar, sacó la brújula especial que el historiador le había compartido previamente, un artefacto antiguo que servía como una herramienta de detección para verificar si un objeto estaba bendecido o irremediablemente corrupto por magia negra. Sin vacilar, Selena cortó la palma de su mano con una daga ceremonial y dejó que su sangre cayera sobre la brújula. Al instante, la aguja comenzó a girar de forma violenta y errática, desatando un potente rayo de energía condensada que salió disparado directamente hacia el Kraken, destruyéndolo y reduciéndolo a cenizas en el acto. La escena conmocionó a la multitud, desatando gritos de horror entre los presentes. Selena aprovechó ese preciso momento para alzar la voz y revelar ante todo el imperio que el Kraken en realidad siempre había sido falso, un burdo engaño mágico diseñado para drenar la vida de sus portadores. Luego se giró lentamente hacia el sumo sacerdote. Nunca debió confiarme este juicio a mí. Tras aquellas palabras, entendidas de inmediato como la señal de ataque, las puertas se abrieron de par en par. Fue el príncipe Philip quien intervino escoltado por la Guardia Real, declarando a viva voz ante todos que Sienna Starion no era más que una ladrona e impostora que sería juzgada y condenada con todo el peso de la justicia por fraude y alta traición. Pero el golpe final no fue para ella. También se ordenó que arrestaran inmediatamente al sumo sacerdote, acusándolo formalmente de ser la mente maestra detrás del secuestro de su ex prometida 13 años atrás. Todo el lugar se llenó de murmullos ensordecedores e indignados mientras veían cómo los guardias arrastraban a Sienna, quien gritaba histérica que la dejaran ir, asegurando que todo era una farsa y que la verdadera impostora era Selena. Sin embargo, sus súplicas cayeron en saco roto. Nadie en la multitud le creyó una sola palabra. Selena entonces se acercó a paso lento a una acorralada Sienna para dedicarle fríamente sus últimas palabras. Si no me hubieras empujado a ese infierno tras regresar a la mansión, aún te hubiera considerado una hermana. Si vas a culpar a alguien por la miseria y la desgracia que estás pasando ahora mismo, cúlpate a ti misma y a tu insaciable codicia. Cosechas lo que sembraste. Philip le agradeció profundamente a Selena que al final hubiera aceptado colaborar con él para ayudarlo a desmantelar y purgar de raíz el templo. El príncipe también aprovechó este momento para aclararle por qué el Kraken había fluctuado con tanta intensidad en manos de Sienna y no con ella, pues al ser un objeto mágico corrupto, este reaccionaba con mucha más fuerza ante los corazones oscuros y ambiciosos, ya que la reliquia falsa había sido forjada originalmente por poder hereje. La única razón por la que apenas brilló con Selena fue porque el artefacto solo reconoció vagamente el legítimo poder de los Starion en ella. Y sí, ahora Selena entendía la física detrás de la reliquia, pero eso seguía sin responder la pregunta clave. ¿Cómo es que Philip lo había sabido todo? ¿Y cómo descubrió a los verdaderos culpables detrás de su secuestro? Finalmente, Philip decidió romper el silencio y contarle la verdad. Cuando tenía apenas 13 años, escuchó conversaciones secretas dentro de la corte imperial sobre el rapto de la prometida de la corona. Algunas de estas personas de confianza afirmaron ser testigos directos de que los clérigos enviados bajo las órdenes del sumo sacerdote habían ejecutado todo el plan. Y dado que en ese entonces la estabilidad de la corona dependía enormemente de la influencia espiritual del templo sobre el pueblo, los altos mandos imperiales decidieron callar y encubrir el crimen por puro beneficio político. En ese entonces Philip era solo un niño y lo único que pudo hacer fue guardar el secreto, pero se prometió a sí mismo que cuando asumiera el trono limpiaría toda esa podredumbre
podredumbre. Pero si Philip supuestamente lo había hecho por un bien mayor y para ayudarla, ¿por qué él había tratado con tanta crueldad en su peor momento? Pues Philip, con la voz ahogada, le explicó que el día que fue a visitarla al centro de interrogación, su verdadera intención era sacarla de allí. Su plan consistía en liberarla para luego demostrar que Sienna era la impostora y derrumbar al clero exponiendo el crimen del secuestro. Pero cuando entró a la celda se topó con un panorama imprevisto y peligroso. Los involucrados en la conspiración del templo vigilaban cada rincón, tenían un ojo puesto sobre Sienna y planeaban asesinarla para silenciarla si era necesario. Si eso sucedía, Philip se habría quedado sin su testigo clave para concretar el golpe. Tampoco podía arriesgarse a confiarle el plan a Selena, ya que ella aún no recuperaba sus memorias, y cuando se acercó a su celda su intención real era decirle que resistiera un poco más, que él la sacaría, pero al percatarse de que un sacerdote espía los estaba escuchando desde las sombras, lo único que pudo hacer para proteger la operación fue fingir que se burlaba de su desgracia. Nunca quise decir esas palabras que me atormentarán el resto de mi vida, Selena. No podía permitir que me vieran compasivo o débil ante ti cuando el interrogatorio de la Inquisición seguía pendiente. De lo contrario, la corona habría sido acusada de complicidad y no habría podido hacer nada por ti. Me prometí que te lo explicaría todo después. Tontamente pensé que siempre podría recuperarte una vez que la verdad saliera a la luz, pero a medida que pasaba el tiempo te volviste más indiferente y comencé a sentir celos al ver a Aidan a tu lado. Solo entonces me di cuenta de que lo había hecho todo mal. Lo siento, Selena. Me percaté demasiado tarde de que puse mis ambiciones personales antes que a ti. Realmente te amaba, pero yo mismo lo arruiné todo. Selena escuchó todo su discurso con atención. A pesar de que las palabras del heredero al trono sonaban genuinas, no se sintió conmovida ni dispuesta a flaquear, porque lo cierto era que Philip había actuado por puro egoísmo disfrazado de deber. Y como bien dice el dicho, el camino al infierno está llena de buenas intenciones. Quizás el deseo final del príncipe era ayudarla, pero los métodos que utilizó terminaron lastimándola y ella no tenía el deseo de justificarlo. Estoy agradecida de que reconozcas tus propios errores, pero no tengo ningún deseo de aceptar tus disculpas, sentenció ella, mirándolo a los ojos con total serenidad. Si decides vivir o no cargando con el peso del remordimiento por el resto de tus días, ese será tu problema. En lo que a mí respecta, y por mi paz, todo ha terminado entre nosotros, concluyó antes de dar la vuelta y marcharse. Philip no se atrevió a llamarla por su nombre ni a intentar hacerla entrar en razón, porque en el fondo sabía que él ya no tenía ningún derecho a exigirle nada. Al final, el sumo sacerdote fue excomulgado de la manera más humillante tras ser nombrado autor intelectual del secuestro de la hija del conde Starion 13 años atrás. Sin más escapatorias ni aliados, no tuvo más remedio que confesar ante los tribunales el oscuro motivo que lo había impulsado. En su enfermizo temor de que la familia imperial fortaleciera su poder político a través de un matrimonio por conveniencia con la única casa noble que poseía una reliquia sagrada, el sumo sacerdote había ordenado el rapto de Selena, todo con la finalidad de proteger la supremacía e influencia del templo sobre la corona, pero fue un crimen de alta traición e impiedad que al final tuvo que pagar con el frío castigo de la cadena perpetua. Con respecto a Sienna, su final tampoco fue menos severo ni trágico. Debido al uso constante e imprudente del Kraken, el artefacto maldito terminó absorbiendo por completo su fuerza vital y por ende su juventud. De la noche a la mañana, la piel de Sienna se marchitó y su cabello se tornó gris. Había envejecido prematuramente hasta verse como una anciana, y consumida por su propio engaño, fue condenada a pasar lo que le quedaba de vida tras las rejas de una prisión común. Mientras tanto, en la casa Starion, el conde nunca más volvió a abrir los ojos. Los médicos de la capital dictaminaron que su situación era completamente irreversible debido a los largos años en los que drenó su propia energía vital a través del Kraken. Pero a diferencia de él, quien sí logró emerger de la oscuridad fue su hermano. Tras 13 años en animación suspendida, el conde Lucas finalmente despertó. Y un mes después de recuperar la conciencia, Lucas pidió reunirse formalmente con Selena para ponerla al tanto de lo que sucedería con el condado Starion a partir de ese momento. Lo primero que le comunicó fue que, debido al escándalo en el que se había visto envuelto el apellido, vendería todas las propiedades y tierras de la familia, entregándole una parte justa a ella y otra a Sion para que pudiera marcharse lejos e intentar rehacer su vida desde cero. También le desveló la dolorosa verdad sobre Julia y el por qué jamás había dado su apellido a Sion.
llena. Todo se había tratado de una sucia trampa del pasado, donde Julia lo había drogado para forzar su embarazo y extorsionarlo después. Y dado que legalmente no podía adoptar a una hija nacida de ese engaño, Lucas prometió enviar manutención suficiente para que viviera con comodidad, pero Julia prefirió gastar el oro en vicios. Finalmente, con respecto a su hermano y por su eterno sentido de gratitud por haber sacrificado su salud para mantenerlo con vida, Lucas prometió quedarse a su lado cuidándolo hasta el día en que la muerte los separara. Y en cuanto a Selena, Lucas le suplicó que jamás mirara atrás, que soltara los fantasmas del pasado y se enfocara únicamente en ser feliz, un deseo que Selena estaba más que dispuesta y decidida a cumplir. Caminando al atardecer por los jardines del ducado al lado de Aidan, Selena suspiró con suavidad. Todo lo que había ocurrido en los últimos meses ahora parecía tan lejano que por momentos dudaba si realmente lo había vivido, y Aidan la comprendía a la perfección. La tormentosa época en la que él fue esclavo encadenado también se sentía como un eco difuso en su memoria, al igual que los días de sufrimiento de ella. Su nueva realidad juntos era un territorio brillante y nuevo por descubrir, pero había algo que jamás cambiaría ni envejecería: el amor incondicional que él le profesaba. Fuiste tú la primera persona en el mundo que me enseñó cómo escribir mi nombre, la primera en demostrarme un afecto sincero y la primera en enseñarme cómo amar, murmuró Aidan deteniendo sus pasos frente a ella. A Selena se le atoró la respiración en la garganta y sintió un vuelco en el corazón al ver cómo el imponente duque Calipso se hincaba sobre una rodilla. Con las manos temblando levemente por la emoción, Aidan sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su abrigo, revelando un delicado, precioso y brillante anillo de diamantes entrelazados, coronado por un zafiro que imitaba el color de los ojos de Selena. Sé que no he tenido la oportunidad de hacer una confesión de amor adecuada antes, y temo que esto pueda parecer demasiado apresurado para ti, pero una vez en el pasado cometí el error de esperar demasiado tiempo y estuve a punto de perderte para siempre. No quiero volver a cometer ese error jamás. Deseo concentrarme en amarte y protegerte como te lo mereces, y te juro por mi honor que nunca más en la vida volveré a permitir que te sientas sola o indefensa, Selena. Y así como una vez me enseñaste a escribir mi nombre en la palma de mi mano, me concederías el honor de aceptar mi apellido y convertirte en mi esposa. Las lágrimas, esta vez de pura y absoluta felicidad, desbordaron los ojos de Selena. Sin pizca de duda, se arrojó a sus brazos, rodeando su cuello mientras asentía efusivamente. Aidan la besó bajo la luz dorada del crepúsculo y Selena cerró los ojos inundada por una profunda paz. Y a veces la vida nos arrastra hacia los abismos más oscuros y profundos. Podemos tocar fondo o perder el rumbo. Sin embargo, espero que sepas que tu destino no está tallado en las piedras de la desgracia, sino en la actitud con la que decides ponerte en pie cada día. Hoy puedes estar tocando fondo, pero no te rindas hasta que el día de mañana alcances el cielo.